Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Soy Aide y me complace estar nuevamente con ustedes. El día de hoy quiero compartirles un canto, una historia, un movimiento que podríamos llegar a pensar que es un movimiento contemporáneo, sin raíces en el pasado. Sin embargo, en realidad es una recuperación de un movimiento que inició a principios del siglo XX. Comencemos. A lo largo de este programa llamado Techos de Cartón, hemos escuchado las situaciones que han vivido nuestros hermanos de Argentina, El Salvador y Nicaragua, pero el día de hoy quiero compartirles lo que se vive en nuestro país, México. Bajo el lema de La tierra es quien Bajo el lema de La tierra es de quien la trabaja, Zapata reunió a más de 27,000 hombres y mujeres, en su mayoría indígenas y trabajadores del campo del sur del país, en el Ejército Liberador del Sur para que lucharan por la recuperación de las tierras que les habían sido arrebatadas por caciques y latifundistas. Un punto que el gobierno supuestamente revolucionario de Francisco I. Madero no había querido incluir en su plan de gobierno y que le valió la ruptura con ellos. Esta ruptura implica que los zapatistas, a través del plan de Ayala, desconocen a ese y a los siguientes dos presidentes y construyen un movimiento autónomo al poder estatal que perdura formalmente hasta 1919, año del asesinato de Zapata, pero que informalmente sigue vigente durante todo el siglo XX. En diciembre de 1992, el Tratado de Libre Comercio norteamericano fue firmado por Salinas, el presidente de Estados Unidos. Las comunidades indígenas discuten y analizan en sus asambleas que las reformas perpetradas por el presidente de la República, Carlos Salinas de Gortari, desde el artículo 27 constitucional, que elimina el ejido, la firma del Tratado de Libre Comercio, que promueve la venta de riquezas nacionales al capital extranjero y que fue firmado por Salinas en 1992, entrando en vigor en enero de 1994. La política represiva del gobierno que solo responde con cárcel o muerte a las demandas populares. Son la sentencia de muerte para los indígenas mexicanos. Las comunidades zapatistas llegan a la conclusión de que es mejor morir peleando que esperar la muerte por hambre, miseria, enfermedad o represión de los que dirigen los destinos de los pueblos. Así, deciden levantarse, haciendo resonar su ya basta, en la madrugada del 1 de enero de 1994, amaneciendo este día con titulares en todos los periódicos. 3,000 indígenas autonombrados Ejército Zapatista de Liberación Nacional toman las cabeceras de 7 municipios en Chiapas, emiten una declaración de guerra contra el gobierno y anuncian su intención de llegar hasta la capital del país. El levantamiento dura 12 días, durante los cuales muchas personalidades religiosas, intelectuales, culturales, colectivos, organizaciones, individuos, etc., piden el cese al enfrentamiento. El motivo de la sublevación fue la protesta ante la situación de extrema pobreza de los indígenas y campesinos de todo el país, la reivindicación de propiedad sobre las tierras arrebatadas a las comunidades indígenas, un mejor reparto de la riqueza y la participación de las diferentes etnias tanto en la organización de su Estado como de la República en su conjunto, con el objeto de que fueran respetadas y valoradas las formas culturales de los grupos que viven en todo el país. Pese a ser uno de los estados mexicanos que posee mayores recursos naturales, petróleo, maderas, minas y tierras fértiles para la práctica agrícola, en Chiapas es donde la desigualdad de los distintos sectores sociales se ha mostrado históricamente de una manera más patente, ya que su organización sociopolítica sigue apoyada en las viejas estructuras sociales y políticas de carácter autoritario y latifundista. Cualquier parecido con El Salvador y Nicaragua es mera coincidencia. Las poblaciones de San Cristóbal de las Casas, Altamirano, Las Margaritas, Ocosingo, Chanal, son tomados por los indígenas rebeldes. El Comité Clandestino Revolucionario Indígena
hace pública la declaración de la Selva Lacandona con la que se declaran la guerra al gobierno de Carlos Salinas y anuncian su lucha por democracia, libertad y justicia para todos los mexicanos. En su primer mensaje al pueblo de México, el presidente Salinas negó que se tratara de un alzamiento indígena y ofrece el perdón a quienes depongan las armas. Por su parte, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional plantea como condiciones para establecer el diálogo con el gobierno federal el reconocimiento como fuerza beligerante, cese al fuego de ambas partes, retiro de las tropas federales, cese al bombardeo indiscriminado y formar una comisión nacional de intermediación. Páusale. Los zapatistas crean el himno zapatista. La música fue tomada de un corrido de la Revolución Mexicana llamado Carabina 3030. Escuchemos este corrido. El día 24 de enero propone el EZLN, por sus siglas, una agenda de 4 puntos para negociación, demandas económicas, sociales, políticas y el cese de las hostilidades. Y el 21 de febrero se inician las conversaciones de catedral entre el EZLN y el gobierno federal. El EZLN presenta sus demandas sociales, económicas y políticas a nivel nacional, estatal y las específicas en relación a los indígenas y campesinos. El 1 de diciembre toma posesión Ernesto Zedillo como presidente de México. El subcomandante Marcos y el EZLN le da la bienvenida. Bienvenida a la pesadilla. Y reconoce a Amado Avendaño como gobernador de Chiapas y considera que la imposición de Robledo por medio de unas elecciones fraudulentas formaliza la ruptura al cese de fuego por parte del gobierno federal. Toma posesión Eduardo Robledo como gobernador de Chiapas. En forma paralela, toma posesión Amado Avendaño como gobernador del gobierno de transición en rebeldía. El presidente Zedillo calumnia al EZLN y a los sacerdotes de la diócesis de San Cristóbal, e incluso son expulsados algunos de los religiosos. Se trata de llegar a acuerdos de paz por varias vías y ninguna consigue llenar las expectativas de ninguno de los dos lados. La presencia militar y policíaca y la represión en contra de las comunidades indígenas de Chiapas se incrementan. Mientras se desarrollan las campañas electorales en todo el país y el gobierno federal guarda total silencio sobre el conflicto, la militarización de las comunidades indígenas se incrementa en Chiapas y en otros estados de la República. En Chiapas, en la zona norte y los Altos, los grupos paramilitares ejercen la violencia contra los pueblos indígenas, asesinatos, expulsiones, quema de poblados enteros y, en consecuencia, el cada vez mayor número de desplazados. Ante el incremento de la militarización, el terror de los grupos paramilitares y la parcialidad de las autoridades electorales estatales, el EZLN anuncia su decisión de llamar a los pueblos indígenas de Chiapas a no participar en las elecciones. Estos nuevos zapatistas inician un proceso de diálogo con el gobierno que finaliza con los acuerdos de San Andrés en 1996, con los que pretenden conseguir que el Estado mexicano reconozca, entre otros elementos, el derecho a la autonomía, la cultura, los derechos de los pueblos indígenas en la Constitución y, a la vez, atender las demandas de justicia e igualdad para los indígenas y los pobres de México. Como ya había sucedido muchos años antes, son traicionados, otorgándoles unas migas de sus peticiones. El EZLN decide romper relaciones, empezar a trabajar de forma independiente y apostarle a la construcción de la autonomía. El zapatismo durante estos años se las ha arreglado para resistir los embates de todo tipo. Han recuperado miles de hectáreas de territorio, han creado hospitales, escuelas y cooperativas de producción. Han formado a cientos de promotores que a su vez siguen formando a nuevos promotores. Han creado un sistema de gobierno propio, las juntas de buen gobierno, que recoge la tradición de los gobiernos de usos y costumbres
en los que se construye en la práctica la democracia directa. Los dirigentes son elegidos en asamblea y si no realizan bien su trabajo son retirados del cargo. Cada tarea es temporal y las responsabilidades son rotativas. Han creado una estructura político-geográfica a través de los caracoles, de forma que todo su territorio está unificado. Han creado un sistema de justicia propio. Dicen los zapatistas más viejitos que hace años los indígenas en Chiapas no podían caminar por la banqueta, tenían que hacerlo por la calzada donde van los coches. Dicen que a las mujeres que trabajaban en tierras de caciques se les aplicaba el derecho de pernada. Antes de casarse estaban obligadas a ser desvirgadas por el dueño. Dicen que los trataban como ganado, y muchas otras cosas cuentan igual de espantosas que esas. Por eso, no se va a criticar esa forma en que ellos han elegido. Por eso no se va a criticar esa forma que ellos han elegido de constituir su autonomía. Antes de que nacieran los zapatistas ya había historia. Los zapatistas han ido haciendo historias y cuando todavía no los conocíamos, ellos ya estaban haciendo uso del hacha, la llamada frase de clandestinidad del movimiento rebelde que está inspirada en la noche dispuesta. Muchos que unieron sus arduas luchas anteriores y sentían la necesidad y gusto de unirse para hacer frente a todo aquello que los estaba exterminando día a día. Él o la hacha, según se guste nombrarla, es la práctica misma de cortar, de romper. Así un grupo político-militar, un grupo de indígenas politizados muy experimentado y el movimiento indígena son los tres componentes que dieron origen al Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Los pueblos originarios de México resistieron la guerra de exterminio desatada por los invasores españoles, que impusieron su cultura, su religión, su poder y los despojaron de sus tierras, obligándolos a refugiarse en las selvas, montañas y desiertos, donde sobreviven en la miseria. Tras siglos de dominación española, ni la Guerra de Independencia, ni la Reforma Juarista, ni la Revolución de 1910 modificaron sustancialmente esta situación. No se han reconocido los derechos de los pueblos indios en la Constitución mexicana ni en 1824, ni en 1857, ni en 1917. Su relación con la tierra y con la naturaleza, su organización comunitaria, sus prácticas colectivas, autónomas y su democracia directa les ha permitido resistir durante siglos. A todo ello se agrega el planteamiento insurreccional de jóvenes provenientes de otros movimientos y la experiencia de lucha agrarista de las comunidades tzotziles, tojolabales, setzales, choles y mestizas de los Altos de Chiapas, de las cañadas de la selva lacandona y de la zona norte de Chiapas. Así nace el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Nace estrechamente vinculado a la lucha de las comunidades indígenas, no como una guerrilla, sino como un ejército popular. El Comité Clandestino Revolucionario Indígena es integrado por los representantes políticos de las comunidades. Los comandantes son los que mandan en común, es decir, los que mandan obedeciendo a sus pueblos. Lo que acabamos de escuchar es el himno zapatista. En una de sus estrofas dice: ya se mira el horizonte, combatientes zapatistas, el camino marcará a los que vienen atrás. Vamos, vamos, vamos adelante para que salgamos en la lucha avante, porque nuestra patria grita y necesita de todo el esfuerzo de los zapatistas. Este es el tiempo de lucha de los zapatistas, no el del himno, sino el de vamos, vamos. Queda claro que su sueño es la ruptura con las formas de reproducción del capitalismo y el uso del hacha es tajante. La desaparición de la propiedad privada. El reto al que evocan los zapatistas es la construcción de una lucha. Ese es el horizonte, incierto y esperanzador a la vez. La situación actual de la población indígena
vive en condiciones precarias, en viviendas pequeñas, en zonas alejadas y marginadas. Más del 90% de la población indígena es analfabeta, y su ignorancia hace que tengan un escaso control natal, por lo que viven hacinados. El EZLN propone aceptar la Ley de Derechos y Cultura Indígena, cuyos puntos más controvertidos sobre la autonomía de los pueblos indígenas, el respeto a los usos y costumbres, el acceso a recursos naturales de manera colectiva, el concepto del pueblo como persona colectiva, la remunicipalización y el acceso a la representación popular. Hemos llegado al final de este programa, espero que haya sido de su agrado. Nos vemos la próxima. Hemos llegado al final de este programa, espero que haya sido de su agrado. Hasta la próxima.